Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Bendito el nombre del Señor, Amén. que compró nuestra salvación allá en la cruz. Amén. Vamos a abrir las escrituras, hermano, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8. Del 1 al 8. Amén. 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 Leemos la palabra honrando el precioso nombre de nuestro Señor Branham. Amén. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Amén. Amén. Padre celestial, Señor, en esta preciosa tarde, Padre, nos hemos reunido aquí, Señor, en este pequeño lugar, Padre, para recibir, Señor amado, la palabra que usted tiene preparada para esta hora, Señor. La palabra que usted, Señor amado, nos ha proveído, Señor, para este día, Señor. Padre, venimos, Señor, confiando plenamente, Padre, que usted, Señor amado, en su gran amor eterno, con el cual nos amó desde antes de la fundación del mundo, Señor, usted abrirá la palabra, Señor, para nuestro entendimiento, abrirá la palabra para nuestro fortalecimiento, Señor, nos abrirá la palabra, Señor, porque ella es luz, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en esta preciosa tarde, Padre, venimos honrando tu nombre, Señor, tu gran nombre, Padre, porque hemos comprendido, Señor amado, las palabras de aquel profeta, Señor, que dijo, Señor amado, que su nombre nuevo, que este nombre sería más glorioso de lo que cualquiera podía imaginarse, Señor. Más glorioso de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Señor Dios Todopoderoso, qué profundidad, Señor amado, hay en esta palabra. Qué gloria hay, Señor amado, en tu nombre nuevo, Padre. Qué gloria, Señor amado, para aquellos que pueden verlo, aquellos que pueden recibirlo, Señor. Y aquí estamos, Señor, en esta tarde, en tu nombre reunidos, Señor Dios de la gloria, en un compañerismo divino, Señor, por medio de la palabra revelada, Padre Celestial, donde todas las cosas naturales son puestas a un lado, Padre, donde todo pensamiento contrario al pensamiento de Cristo, Señor amado, es colocado a un lado, y lo único que prevalece, Señor, es la palabra ungida de la hora, Padre, tomando completo control en este lugar, y todo espíritu opuesto a la palabra revelada, Señor, sea conjurado. Lo conjuro en el poder de la palabra, Señor Dios Todopoderoso. Bendigo a cada hermano, cada hermana aquí presente. Bendigo este servicio para ti, Señor, Padre, que usted pueda hablarnos, que usted pueda moverse libremente, Señor. Oh Dios Todopoderoso, por cuanto tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora. La gloria y la honra son suyas. En su nombre, Señor. Branham. Amén. 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 Puede sentarse, hermano. Es precioso ver, hermano, cómo la palabra ungida, pues ella siempre está fluyendo, la palabra ungida, ella siempre está hablando. La palabra, hermano, ella por sí sola se da a conocer. Y hoy vamos a ver qué cosa es realmente la palabra. Hemos visto de muchos ángulos la palabra. Y el Señor sigue mostrándose por medio de su palabra. Él continúa hablando, hermano, por medio de su palabra. Él sigue dando detalles de su palabra. Él sigue mostrando, hermano, pequeños misterios que están ocultos en la palabra escrita. Y Él los está manifestando por el Espíritu. Con el propósito de alimentar nuestra alma
El propósito, hermano, es de que cada simiente elegida pueda ser llena cada simiente de los misterios de Dios, los detalles. Porque sin estos detalles, hermano, no hay rapto. Las personas tienen que comerse estos detalles, comerse todo el libro. Y los detalles que están ocultos, hermano, son los que están trazando el rapto. Porque estos detalles tienen que ser clarificados para todo hijo de Dios. Sin estos detalles no hay rapto. Es en estos pequeños detalles donde Él, hermano, escondió esos grandes misterios. En esos pequeños detalles. Entonces, hermano, podemos ver aquí en la palabra que estamos leyendo, San Juan 14. Si ustedes se fijan en solo la entrada, dice, no se turbe, dijo Él. Recuerden que el Señor estaba hecho hombre. Dios, la palabra, estaba encarnada en carne humana. Y Él estaba diciendo, hermano, no se turbe vuestro corazón. Dice, en primer lugar, no se turbe vuestro corazón. O sea, no tengan miedo. No tengan temor por nada. No tengan temor por nada. Eso es lo que Él está diciendo. Le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si nuestros hermanos trinitarios, si los hermanos trinitarios tan solo pudieran entender esa frase, esa frasecita, cuando Él dice, creed en Dios, creed también en mí. O sea, no es que hay dos dioses, pero Él está diciendo, creed en Dios, creed también en mí. En otras palabras, yo soy Dios. Yo soy Él, le está diciendo. Si ustedes creen en Dios, creen en mí. Creed en Dios, dice Él, creed también en mí. Ese también como que Él fuera otro, como que fuera otra persona. Pero allí es donde entra la revelación. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él era Dios en carne humana. Allí mismo, enfrente de sus discípulos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Él sigue diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas, o sea, en el reino de mi Padre, dijo el profeta. Eso es lo que Él quiso decir. En el reino de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuáles eran esas mansiones? El profeta dice, eran las teofanías. En la casa de mi Padre o en el reino de mi Padre muchas mansiones. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Les conviene, dice, que yo me vaya para prepararle el lugar. Él fue, hermano, y preparó esas teofanías, esos templos, esas casas teofánicas para cada simiente predestinada. Entonces Él dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Recuerden, Jesús está hablando allí con sus discípulos, pero Él está soltando una palabra profética que tiene doble cumplimiento. Y Él dice, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo que vendré otra vez? Él ya había venido la primera vez. Él vino, Dios en carne, en el cuerpo, en la carne de Jesús. Pero dice, vendré otra vez. Está hablando de la segunda venida. Y luego dice Él, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo que os tomaré a mí mismo? Os tomaré a mí mismo. O sea, me uniré. Se unirán a mí. Os tomaré a mí. Precioso. Está hablando, hermano, de rapto en dos ángulos diferentes. Correcto. Os tomaré a mí mismo. Está hablando de su segunda venida, pero su segunda venida tiene dos fases. Está hablando de un rapto, hermano, literal, sacando de esta tierra a Él. Os tomaré a mí mismo. Y a la vez está hablando de un rapto espiritual, su venida espiritual, que es hoy, ahora mismo. Él nos ha tomado a Él. Él nos ha levantado a nosotros, hermano, espiritualmente, y nos tomó a Él. Él dice, les conviene que venga, dijo Él. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Para que donde yo estoy, dijo Él. ¿Dónde estaba Él? En el cielo. ¿Dónde está Él? En el cielo. Y Él está diciendo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde estamos? En el cielo.
en el cielo. Amén, amén, Él está amén. hablando de su segunda venida. Su segunda venida es primero la aparición espiritual. Y él dice, para que donde yo esté, donde yo estoy, ustedes también estén. Él está en el cielo y estaba en la tierra. Nosotros estamos en la tierra y estamos en el cielo por la revelación de la palabra. Miren lo que él estaba soltando, hermanos, vitaminas espirituales para que fueran captados por la simiente predestinada y nos diéramos cuenta dónde nos encontramos en esta hora. Él les dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Oigan, saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo entonces Tomás, verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás no había entendido. Así, amén, amén. No era para que lo entendiera. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Miren qué tremendo. O sea, le está diciendo, Felipe se quedó lejos. Y el Señor, no sabemos a dónde va. Y cómo vamos a conocer el camino. Él estaba pensando, hermano, humanamente, naturalmente, Felipe. Pero Jesús le dice, yo soy el camino. Para que ustedes estén donde yo estoy, sepan, yo soy el camino. Él ahora mismo, Él es el camino. Hemos caminado en este camino. Y estamos caminando en este camino para estar donde Él está. ¿Dónde está Él? En el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? En el cielo. Él dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo soy el camino, le dice. Le dijo Tomás entonces. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, también a mi Padre conocería. Él sigue revelando, hermano. Él sigue revelándose. Y si me conocieres, también a mi Padre conocería. Y desde ahora le conocéis. ¿A quién? Al Padre. Él está hablando con Felipe. Él dice, y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Y le habéis visto. Felipe se quedó perdido. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y nos basta. Él no entendió. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba manifestado en carne humana. Esa carne no era el Padre, pero el Padre estaba manifestado dentro de esa carne. Él estaba en esa carne. El Padre, hermano, se estaba manifestando en carne humana. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Y ahí yo quiero enfocarme en ese pensamiento. Porque el profeta dice, profeta, ¿saben ustedes quién es el Padre? Dice el profeta. Miren, Jesús le dice a Felipe en este versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Quién me ha visto a mí? O sea, hermano, el Padre estaba manifestado en carne humana allá en los días de Jesús. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero viene el profeta y dice el profeta, y cuando ustedes ven la palabra manifestada, que era ya en los días de Jesús, era Dios manifestado, pero en carne. Dios manifestado en el Padre. Estaba manifestado en carne. Y Jesús dijo, el que me mira a mí, mira al Padre. Y cuando ustedes ven la palabra, dice manifestada, ustedes ven al Padre. Dice, a Dios. Porque la palabra es el Padre. La palabra estaba allá en carne humana. La palabra vino en carne humana. Era la palabra en la carne de Jesús. Y ahora el profeta dice, cuando ustedes ven la palabra manifestada,
Ya no en la persona de Jesús hoy. Pero cuando ustedes ven hoy la palabra manifestada, ¿cuánto han visto, hermano, aquí la palabra manifestada? Entonces el profeta está hablando de eso. Cuando ustedes ven la palabra manifestada, ustedes ven al Padre. Sí, señor. Hemos visto al Padre. Sí, señor, correcto. Felipe quería que Jesús le mostrara al Padre. Y él le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Oye, el que mira la palabra manifestada, ha visto al Padre. Aleluya. Conocemos al Padre. Sí, amén. Conocemos a Dios. Amén. Porque Él dice, si ustedes ven, cuando ustedes ven la palabra manifestada, o sea, revelada, ustedes ven al Padre y a Dios. Sí, señor. A Dios. Porque la palabra es el Padre. Esta palabra, lo que se nos ha revelado, es el Padre, Dios. Amén, amén, amén. La palabra es el Padre. Porque la palabra es el Padre. La palabra es Dios. Y la palabra manifestada es Dios mismo tomando su propia palabra y manifestándola entre creyentes. ¿Me entienden, hermano? O sea, Dios mismo nos ha visitado. El Padre se ha dado a conocer. Así como se le dio a conocer a Felipe y a los demás. Pero Felipe no lo entendía. Sí, amén. Pero nosotros sí ahora lo entendemos. Sí, amén. Que cuando Él se manifiesta, su palabra es manifestada abiertamente, ese es Dios, el Padre, dándose a conocer. Gloria a Dios. Amén. Ustedes son un pueblo que conocen a Dios. Aleluya. No todo el mundo conoce a Dios. Sí, amén, amén. Pero ustedes han llegado a conocer a Dios, al Padre, al propio Padre. Amén, amén. Porque dice, la palabra manifestada es el Padre, dice el profeta. Ahora dice, y la palabra manifestada es Dios mismo tomando su propia palabra y manifestándola entre creyentes. Oiga, entre creyentes. Esto no lo puede ver el incrédulo. El incrédulo no puede conocer a Dios, porque él no puede ver a Dios. Porque Él se está dando a conocer, pero manifestado, revelado. Dice que esto es entre creyentes. Dice el poeta. Dice, oiga lo que dice el poeta, nada puede hacer vivir, nada puede hacerla vivir. ¿A qué? A la palabra. Dice, nada puede hacerla vivir sino los creyentes. Solamente los creyentes. O sea, la palabra, hermano, solamente a través de creyentes genuinos, ella toma vida. Sí, amén. Ustedes, los creyentes, hacen vivir esta Sí, palabra. amén. Oiga, oiga qué importantísimo esto. Nosotros, los creyentes, hacemos vivir esta palabra. Pero el incrédulo no puede vivir la palabra a través de un incrédulo. O sea, ella está muerta. Esta palabra, letra, está muerta ante un incrédulo. Sí, correcto. Dice el profeta, solamente, oiga cómo dice, nada puede hacerla vivir, la palabra, sino los creyentes. Solamente los creyentes. Con razón usted le dice a un incrédulo, mira esto, mira lo otro. Y él dice, no, eso no es así, yo no creo eso. Yo no veo nada allí. No tiene vida esa palabra para un incrédulo. Pero para un verdadero creyente, entonces, el verdadero creyente hace que esta palabra viva. Eso es lo que está diciendo el profeta. El verdadero creyente, y solo a través del verdadero creyente, la palabra cobra vida. Amén, amén. Ustedes pueden tomar, dice el profeta, ustedes pueden tomar trigo y sembrarlo en un terreno diferente, pero no crecerá. Pero, ¿qué sucede? Tiene que haber cierto fertilizante en la tierra para que el trigo crezca. Y si no hay, si el fertilizante en la tierra no está, si el trigo no es germinado por ese fertilizante, él nunca crecerá. Oiga, ese grano de trigo, dice, nunca crecerá. Así que no importa dónde cae la palabra, si ella no cae en la clase de corazón correcto, ella nunca crecerá. Sí, señor, amén. El trigo, dice el poeta, es puesto en la tierra. Pero dice, no importa dónde lo pongan. Oiga como dice, ustedes pueden tomar el trigo y sembrarlo en un terreno diferente, pero no crecerá. Pero, ¿qué sucede? Tiene que haber cierto fertilizante en la tierra para que el trigo crezca. Un fertilizante. Y si no hay, si el fertilizante en la tierra no está, no hay fertilizante en esa tierra.
si el trigo no es germinado por ese fertilizante, dice, él nunca crecerá. El profeta lo dijo de otra manera. Dice, esta es la razón, dijo él, que gritan y saltan y no reciben nada. Esta es la razón, dijo él, que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada, porque no está ese fertilizante en esa tierra para germinar ese grano de trigo. La palabra no crecerá, dijo él. Él nunca crecerá ese trigo. Así que no importa de dónde cae la palabra, si ella no cae en la clase de corazón correcto. La palabra tiene que caer, hermano, en la clase de corazón correcto. O sea, corazón predestinado para vida. Es allí donde la palabra cobra vida. Es donde ella vive a través del verdadero creyente. Pero a través de un incrédulo, ella no puede vivir. Ella está muerta. Dice el profeta, él está hablando aquí de la parábola del sembrador, dice. Y otra parte, dijo el Señor, otra parte, dice, cayó entre espinos y abrojos, los cuales crecieron y la ahogaron inmediatamente. Dice, tradiciones eclesiásticas, cuidados del mundo, la ahogaron, la palabra, la ahogaron. Pero dijo, alguna cayó en buena tierra, algunos. O sea, hermano, la semilla, el trigo, el grano que cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, dice la palabra. Y el profeta dice aquí que esos espinos dice, los cuidados de la vida y las tradiciones de la iglesia. Eso ahogan la palabra. No puede crecer ahí la palabra. Algunos, dice, creerán por un tiempo. Algunos creerán por un tiempo, como los discípulos. Ellos lo siguieron, muchos de ellos, dice, los 70, lo siguieron a él por años, para venir a enterarse como al año y medio o 2 años, solo para averiguar hasta que pudieran hallar algo en él. O sea, estos 70 anduvieron con Jesús como por año y medio, como 2 años, solo para esperar y averiguar qué podían ver en él. Ellos estaban esperando algo, ver en él, para ellos comenzar a rechazarlo. Entonces dice, como año y medio o 2, solo para averiguar hasta que pudieran hallar algo en él. Y finalmente se enteraron que dijo que él descendió del cielo. Ahí está, encontraron algo. Él dijo que él había descendido del cielo para ellos. Oiga, él era la palabra misma. Oiga, finalmente dice, se enteraron que dijo que él descendió del cielo. Estos 70 se enteraron, oyeron que Jesús había dicho que él había descendido del cielo. Entonces, él era la palabra misma. Y al escuchar eso fue demasiado para ellos. Entonces ellos dijeron, ningún hombre puede entender esto. Y ellos se apartaron de él. Esos son los que cayeron entre espinos. Se ahogaron. Los ahogó. ¿Qué los ahogó a ellos? La tradición de la iglesia. Y dice el profeta, la tradición de la iglesia y los cuidados de la vida ahogan la palabra. Eso es tan real, hermano, tan cierto. Los cuidados de la vida, los cuidados de las cosas naturales ahogan la palabra revelada. Ahogan la palabra. Entonces dice el profeta, 3 clases de creyentes. 3 clases de creyentes. Quizás dice, o probablemente. Ustedes recuerdan, hermano, en el profeta tituló un mensaje llamado 3 clases de creyentes. Y en ese mensaje, 3 clases de creyentes, él dijo, quizás o probablemente los tengamos en todo grupo, a estos 3 clases de creyentes. Él dijo, quizás o probablemente, dijo él, los tengamos en todo grupo. Pero en este mensaje, develando a Dios, él dice que los tenemos, no quizás, dice que los tenemos en todo grupo. Dice, 3 clases de creyentes.
Oiga cómo dice. Dice el profeta. Eso vuelve a lo mismo en toda congregación. Oiga, en toda congregación se tienen manufacturados, incrédulos y creyentes. Ha sido así en toda congregación. Oiga, en toda congregación se encuentran todo el tiempo. Algunos pretenden como si fueran creyentes. Oiga esto, hermano. Algunos pretenden como si fueran creyentes. Solo pretenden. Ese es el peor tipo. Ese es el peor tipo. Y luego están aquellos que realmente son incrédulos. Él no lo molesta a uno. Oiga, el incrédulo no lo molesta a uno, dice. ¿Por qué? Solo se va, dice, y menea su cabeza. Con el incrédulo no hay ningún problema. Él simplemente se va porque es un incrédulo. Él se va meneando la cabeza diciendo eso no es así, yo no creo eso, y se va. No hay ningún problema con él, no hay ningún peligro, porque es un incrédulo. No hay de qué preocuparse con los incrédulos. Pero dice el profeta, solo se va y menea su cabeza. Pero aquellos que pretenden, que dicen ser creyentes, esa es la clase. Esa es la clase que uno tiene que vigilar. Son esos manufacturados. Oiga. Y el mensaje, hermano, o dentro del mensaje está plagado de manufacturados. A esos son los que uno tiene que vigilar, dice el profeta. Hermano, este mensaje, hermano, lo plagaron. Está minado de manufacturados que dicen que creen, que dicen ser verdaderos creyentes, pero cuando la palabra se presenta pura, sólida, no creen nada. Entonces son manufacturados y están allí, no se van, sostienen el mensaje en su mano, pero nada que ver con la revelación del propio mensaje. Esos son los manufacturados, dice el profeta. Luego hay algunos creyentes genuinos. ¿Ven? Dice el profeta. Esos tres allí. ¿Ven esos tres allí? Dice. Los tres. El velo, dice, la tradición de los incrédulos, al ser quitado, entonces se puede ver a Dios. Cuando el velo es quitado, entonces se puede ver a Dios. Cuando el velo de tradiciones ha sido quitado, ustedes pueden ver que Dios todavía es Dios de su palabra. Todavía. Pero primero tiene que quitarse el velo. Ese velo, hermano, es mortal. El velo de la tradición. Eso es mortal en contra de la verdadera manifestación de Dios en la hora en que estamos viviendo. Es un velo de tradición, es un velo eclesiástico, es un velo antaño que cuesta que se quite, cuesta que se arranque, y eso no le permite a la gente ver la cosa genuina de la hora. No les permite. Entonces pueden ver, está el manufacturado, está el incrédulo, que no hay de qué preocuparse por el incrédulo porque fácilmente dice que no cree y se va. Pero el manufacturado se queda, dice el profeta. Dice el profeta, aquí donde lo miramos como a Judas. Dice, eso está escondido detrás de velos de piel para otro. Sí, eso es correcto. Pero los que no pueden ir detrás del velo, él todavía está detrás de velos de pieles. Sí, correcto. Miren a Judas, hermano. Judas es el tipo del manufacturado. Miren, si el Señor Jesús desde un principio hubiera dicho que uno de ellos era diablo, ¿de quién creen ustedes que hubieran pegado? Miren, si del principio, porque el Señor no lo dijo en el principio, el Señor lo dijo cuando llegó a ser crucificado. Él dijo, y uno de ustedes es diablo. Dijo él. Pero si él lo ha dicho en el principio, todos hubieran pegado de Pedro. Porque Pedro es el que siempre, estaba chocando siempre con el maestro. Él cuando Juan lo siguió a ellos, Pedro le dice, ¿y qué de este? Y Jesús le dice, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Pedro. Miramos a Pedro, cuando lo van a capturar al maestro, él saca la espada. Y él dice, mete la espada.
esto no es una espada. O sea, Pedro, hermano, siempre estaba sobresaliendo y chocaba, tenía mal carácter. Entonces, si él de un principio hubiera dicho, uno de ustedes es diablo, todo hubiera dicho, este es Pedro. Ese es Pedro, porque ese Pedro es inquieto, inservible. Pero nadie hubiera pegado de Judas. Nadie hubiera pegado, sospechado de Judas. Entonces, pueden ver, si ustedes se fijan, hermano, este detallito. Yo le decía ahora al hermano allá afuera, al hermano Giovanni, el Señor Jesús él no tenía un espíritu religioso, él no tenía un espíritu legalista, no, él era Dios en carne. Y si ustedes se fijan lo que pasó con Pedro, hermano, cargaba una espada. Eso no era correcto. Pedro cargaba una espada. Y muestra de que eso no era correcto, cuando él le corta la oreja al soldado, el Señor le dice que eso no es así. O sea, eso no estaba correcto, no estaba bien. Tampoco portar una espada no estaba correcto. ¿Cómo va a dar una espada a un predicador? Pero si ustedes se fijan en este detalle, Jesús nunca le dijo a Pedro, deja esa espada, Pedro. Vas a andar conmigo, está bien, pero estamos siguiendo la voluntad de Dios, pero deja esa espada, deshacerte de esa espada. Nunca se la quitó. ¿Qué quiero enfocar con esto? El Señor no es legalista, ni tampoco es alguien que te impone. Miren, él pudo soportar a Pedro todo el tiempo con una espada. Nunca le dijo, Pedro, deshacerte de esa espada porque eso no es correcto. No le dijo eso. Él esperó, él sabía que la obra la hacía él, pero en el espíritu y no en la carne. Eso es lo que sucede hoy, hermano, con muchas iglesias. La obra la quieren hacer, pero en la carne y no en el espíritu. ¿Qué tal si él podía haberle dicho, él era el maestro y lo respetaban porque era el maestro? Le dijo, Pedro, deshacerte de esa espada, no te quiero ver más con esa espada. Pero si ustedes se fijan, todo el ministerio del Señor Jesús, ya para ir a la cruz, él tenía la espada. ¿Sí o no? No fue cuando lo apresaron al maestro que él le cortó la oreja al soldado. Quiere decir que todo el tiempo en el ministerio él anduvo esa espada. Jesús nunca le dijo, Pedro, eso no está bien. Nunca se lo dijo. Hasta el día de Pentecostés. Ahora, cuando el día de Pentecostés recibe el bautismo del Espíritu, Cristo entra completamente en Pedro. Entonces Pedro no tuvo que escuchar que la carne le dijera deshacerte de esa espada. El Espíritu se lo ordenó y nunca más usó espada. Nunca más aparece Pedro usando espada después del bautismo, del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. ¿Qué nos muestra eso? Toda la obra la hace el Espíritu. Sí, Señor, amén, amén. Nunca hagamos nada por imposición, por exigencia, que eso abunda. Dejemos que el Espíritu haga la obra. ¿Entiende, hermano? Entonces le dice el profeta, entonces nosotros llegamos a ser parte de él. Ya que ustedes son el velo, oigan, ya que ustedes son el velo que lo vela a él, ustedes son parte de él. Siempre y cuando Cristo esté en ustedes. Amén. Amén, amén. Sabemos que Cristo está en nosotros. Él vino en forma de misterio y entró en nosotros. Entonces, dice, siempre y cuando Cristo esté en ustedes. Como Cristo, dice, como Cristo era Dios, porque Dios en él lo hizo Dios y Cristo estaba en ustedes. Voy a repetir esto, lo estoy leyendo mal. Dice, entonces nosotros llegamos a ser parte de él. Entonces nosotros llegamos a ser parte de él, ya que ustedes son el velo. Ustedes son el velo que lo vela a él. ¿Entienden eso, hermano? Nosotros somos el velo que lo vela a él. Él está velado en nosotros. Ustedes son parte de él, dice el profeta. Siempre y cuando Cristo esté en ustedes. Como Cristo era Dios. Porque Dios en él lo hizo Dios.
Porque Dios en él lo hizo Dios. Y Cristo estando en ustedes, ustedes llegan a ser parte de Cristo. Amén. Ustedes llegan a ser parte de Cristo. Mientras Cristo esté escondido en ustedes, entonces es velado para el incrédulo. Amén. Pero ustedes saben que Él está en ustedes. Gracias, Padre. Amén. Pero ustedes saben que Él está velado en ustedes. Ustedes son el templo donde Cristo está detrás del velo, la piel. Entonces, debido a este velo, el velo nuevamente en carne humana, oiga, el velo nuevamente en carne humana esconde a Dios, la palabra, del incrédulo. Qué tremendo, hermano, este mensaje, este mensajito donde el profeta tituló este mensaje Develando a Dios. Qué tremendo nombre el que el Espíritu le puso aquí a este mensaje, Develando a Dios. Porque en este mensaje es donde Dios realmente se devela completamente. Amén, amén, amén. Él se devela, se da a conocer, hermano, completamente. Él rompe el velo y se da a conocer al incrédulo y le da a entender y le enseña al creyente, perdón, se da a conocer al creyente y le hace saber al creyente de que Él es el velo. El creyente, el verdadero es el velo de Dios hoy sobre la tierra. Señor, amén, amén. Dios aquí se devela completamente a través de su profeta. No era William Branham, esto no era la sabiduría de William Branham. Era, hermano, el Espíritu de Cristo en William Branham, porque William Branham era el velo también. Él mismo fue el velo. Sí, Señor. Pero ahora Él está velado en nosotros. Amén, amén, amén. Y Dios aquí Él lo explica tan ampliamente para que lo entendamos. Entonces Él dice, ustedes sois cartas escritas, dice la Biblia. Amén. ¿Qué entendemos? Usted sabe, la gente, todo el mundo allá de afuera dice, somos cartas escritas, somos cartas escritas. Otros se frustran, otros no entienden realmente, otros quedan frustrados. Se ven a sí mismos, se ven sus obras naturales y se quedan frustrados. Pero dice el profeta, ustedes son cartas escritas, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es una carta? Pregunta él. ¿Qué es una carta? Es una palabra escrita. Amén, amén. ¿Qué es una carta? Es una palabra escrita. Y ustedes sois lo escrito. O lo vamos a leer correctamente. Y ustedes son lo escrito. ¿Cómo es que somos una carta, nosotros, carta escrita? Dice, ustedes son lo escrito. Ustedes son la palabra que ha sido escrita, manifestada. A ella no se le puede añadir nada. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita y viviendo alguna otra clase de cosa aparte de lo que está ya, aparte de lo que esto ya tiene escrito. Vamos a explicar eso, hermano. Dice aquí el profeta, ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita. Todo el mundo dice, somos cartas leídas. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita y viviendo alguna otra clase de cosa aparte de lo que esto ya tiene escrito. Amén, 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 amén. Porque nada puede ser añadido o quitado. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo aquí a través de su profeta? Dice, ustedes no pueden decir, soy una carta escrita y viviendo una otra cosa, otra clase de cosa aparte de lo que esto ya tiene escrito. ¿Qué es lo que está escrito? La Biblia está escrita. ¿Qué es lo que está escrito en la Biblia? Todo el programa de Dios. Amén, amén, amén. Ustedes no pueden decir que ustedes son cartas escritas y vivir algo fuera del programa. ¿Entienden? Y vivir una cosa diferente. Dice, ¿qué es esa cosa diferente? Algo diferente ¿a qué? Al programa. El programa, Dios trazó un programa desde antes de la fundación del mundo y ese programa todo está contenido en la Biblia, todo el programa. ¿Entienden? ¿Por qué somos cartas escritas? Porque nosotros seguimos el programa. Amén, amén.
completamente el programa de Dios. Hacemos cambios miramos los cambios de dispensaciones, Sí, Señor. miramos lo que Él proveyó en Amén. cada dispensación. Nosotros, ustedes son cartas escritas. Sí, Señor. La gente predica de esto, pero todo lo deja humanizado. Y dice que son cartas escritas cuando ya dejaron de beber, dejaron de fumar. Ahí lo reducen todo. Pero somos cartas escritas porque las cartas escritas somos nosotros, la palabra. Y nosotros podemos armonizar con el programa, Sí, toda la Señor. Biblia. Sí, Señor. No ignoramos ningún misterio a medida que Él lo va soltando. Amén, amén. Son cartas escritas. Sí, Señor. ¿A qué se refiere que somos cartas escritas? Gloria a Dios. Dice, ustedes no pueden decir son cartas escritas y viendo otra cosa diferente a lo que ya está escrito. Así es. ¿Qué es lo que ya está escrito? El programa de Dios. ¿Entienden? Vamos a repetir por última vez. Dice el profeta. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita y viviendo alguna otra clase de cosa aparte de lo que esto ya tiene escrito. Aleluya, amén. Porque nada puede ser añadido o quitado. Vamos a aclarar también esa parte. Porque ahí donde la gente carnal se enreda. Y más bien nos acusa y dice, esta gente le está quitando y le está poniendo. Si ellos le están quitando y le están poniendo. No están captando, no están entendiendo lo que significa realmente ser una carta escrita. Es, hermano, guardar el programa de Dios. Ver, identificar el programa y vivir ese programa. No, dice, usted no puede decir son cartas escritas y viviendo cualquier otra cosa diferente a lo que ya está escrito aquí. Aleluya, amén. ¿Y qué es lo que está escrito aquí en la Biblia? El programa completo de Dios. Eso está escrito. Luego dice el profeta, todos siempre han venido a mí diciendo, hermano Branham, esos 7 truenos que la voz tronó y que él dijo, no lo escribas, sino que ciérralo. Serán esos 7 truenos los que serán revelados en los días postreros, 7 truenos que nos hablarán. Ahora, dice el profeta, ¿no suena eso muy bien? Dice el profeta. Dice el profeta, eso suena muy bien. Estas personas, hermano, estaban erradas. Porque estaban tratando de colocar los truenos de una manera fuera de la palabra. Oigan la pregunta, dice todos siempre han venido a mí diciendo, dice el profeta, hermano Abraham, esos 7 truenos que la voz tronó y que él dijo, no lo escribas, Apocalipsis 10, sino que ciérralo. Dijo, serán esos 7 truenos los que serán revelados en los días postreros, 7 truenos que nos hablarán. Ahora, dice el profeta, ¿no suena eso muy bien? Sí, suena muy bien. Pero vigilen lo que hablan cuando ustedes dicen eso. ¿Por qué dijo ese profeta? Vigilen. Cuando dice vigilen, es algo serio, hermano. Vigilen lo que hablan cuando ustedes dicen eso. Estos hombres llegaron al profeta diciéndole, será una revelación que nos hablará a nosotros esto en el día postrero. Dice el profeta, sí. Dice el profeta, ahora eso suena correcto, suena bien. Pero la intención de estos hombres era una revelación fuera de las escrituras, de la palabra. Es una trampa ahí, hermano. Era tendiéndole una trampa porque más adelante le dicen a él, usted hermano, usted califica para que escriba una Biblia nueva. Y dice el profeta, no, quizás podría ser, dice el profeta, pero no sería correcto, dijo el profeta. Y le dijeron, pero es que hermano Branham, usted tiene todas las cualidades para escribir una Biblia nueva. Era tentándole o para tenderle una trampa a él, y él sabía perfectamente bien. Entonces les dice, estos 7 truenos emitieron sus voces. Y él dijo, no escriba eso, pero debe ser sellado en el libro hasta los últimos días. Oiga, él le dijo a Juan, no escriba eso, pero debe ser sellado en el libro hasta los últimos días. Hasta los últimos días. ¿Y en qué día estamos nosotros hoy? Después de los últimos días.
el libro estaba sellado hasta los últimos días. Pero nosotros ya, o sea, hoy, esos últimos días ya terminaron. No estamos acaso fuera del tiempo. Nosotros estamos fuera del tiempo. Sí, Señor. Y la voz le dijo a Juan, séllalo porque será dado en los últimos días. Cuando estos truenos emitieron sus voces a través del profeta, eran los últimos días. Pero cuando el profeta fue quitado de la tierra, los días se terminaron. El tiempo se terminó. Entonces, y ya terminaron los últimos días. La voz le dijo a Juan, séllalo porque esto es para los últimos días. Los últimos días era mientras el profeta todavía estaba sobre la tierra. Recuerden cuando los sellos fueron abiertos, fue abierto bajo el segundo jalón. El profeta se encontraba en la segunda etapa, el segundo jalón, cuando los sellos le fueron abiertos. Pero los sellos mismos produjeron el tercer jalón. Amén, amén. Señor, amén. Después dice que los días se terminaron. Amén, amén. Todo está revelado ahí adentro. Y los 7 sellos abrieron la revelación de lo que era. Entendemos esto, ¿verdad? Amén, amén. El profeta dice, todo está revelado ahí adentro. Dice, y los 7 sellos abrieron la revelación de lo que era. Y eso era. Vean, aún eso está en la palabra, la Biblia. Uno no puede salirse de esa palabra. Oiga, no podemos salir de la Biblia. Uno no puede salirse de esa palabra. Eso no se apartará de la palabra. ¿Qué cosa? Los truenos. Dice, no se apartará de la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa palabra. Aleluya. Él permanecerá exactamente con la palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos de otros. Siempre hará eso. Los truenos no se salen de la palabra. Los truenos están desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero los truenos no se salen de la palabra. ¿Entienden eso, hermano? Los truenos, hermano, es la unción que abre la palabra. No otra palabra, la misma palabra. Así como él estuvo en Moisés. Oigan estos detalles, hermano, muy importantes. Así como él estuvo en Moisés. Ahora vamos a aclarar qué cosa es no salirse de la palabra. Qué cosa es permanecer realmente en la palabra. Qué cosa es que los truenos no se salen de la palabra. Dice aquí el profeta. Así como él estuvo en Moisés. ¿Quién? ¿Quién estuvo en Moisés? Dios. Así como él, con E mayúscula, estuvo en Moisés. Cuando la palabra estaba en Moisés, él era Dios en carne. Moisés era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. Amén, amén. Lo único que él hizo fue cambiar de máscara. Cambiar de máscara. No su palabra. Oiga, él no cambia su palabra. Él cambia, dice, de máscara, pero no su palabra. Señor, amén. ¿Qué significa que él no cambia su palabra? Entonces ahí la gente dice, ve, tenemos que seguir bautizando. No significa eso. Cuando dice que él no cambia su palabra, lo que él está diciendo es que él no cambia el programa que ya trazó a través de todas las escrituras. Él no cambia su palabra, significa que él no cambia el programa que él ya trazó a través de todas las escrituras. Amén, amén, amén. Alguien puede decir, pero esa idea de esto, podríamos que sigue diciendo más adelante y capten. Es que mucha gente carnales se agarra de estas declaraciones. Es que Dios no cambia su palabra. Ve, tenemos que seguir con los rudimentos, dice. Tenemos que seguir bautizando, Santa Cena, ayunando, todo porque Él no cambia su palabra. Ese es un entendimiento carnal. Es la letra solamente sin la revelación. Pero cuando Él dice que Él no cambia su palabra, es que Él no cambia el programa que ya trazó. Amén, amén, Señor. Gracias, Padre. Oiga como dice. Él solo cambia de máscara, no su palabra. Dice, no su naturaleza. Él no cambia su naturaleza. Oiga qué bonito esto. Dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre estamos escuchando esta declaración, ¿verdad? Que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Todo el mundo de las denominaciones lo dicen, en el mensaje lo dicen, todo el mundo dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir Él con eso? Está marcando 3 dispensaciones. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él dice, hermano, que Él es el mismo ayer, ¿quién dijo esa palabra por primera vez? ¿Quién hizo esa gran declaración por primera vez en la Biblia? ¿Quién? Pablo. Hebreos 13:8, si no me equivoco. Hebreos 13:8. Pablo dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Pablo dice que Él es el mismo ayer, Pablo siendo un dispensacionalista, Pablo, un profeta, él está hablando de la dispensación paternal, o paternal, así dijo el profeta, la dispensación paternal del Padre, bajo Moisés o bajo la ley. Y Pablo está diciendo, Él es el mismo de ayer, el mismo Dios que se manifestó bajo la dispensación paternal, dijo Pablo, es el mismo hoy. ¿Qué tiempo estaba marcando Pablo cuando dice hoy? La gracia. Él es el mismo de ayer, el que se manifestó en su dispensación paternal, es el mismo hoy bajo la dispensación del Hijo, la gracia. Y luego dice Pablo, y el mismo es por los siglos. Por los siglos. ¿Cuánto es un siglo? 100 años. Está hablando de tiempo. Pablo está hablando de tiempo. Él es el mismo ayer. Un tiempo. El mismo hoy. Otro tiempo. Y por los siglos. Cuando Pablo dice por los siglos, él está hablando de el milenio. Él está hablando de 10 siglos. Porque un siglo son, ¿cuánto? Un siglo es 100 años. Y 10 siglos, ¿cuánto es? 1000 años, el milenio. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, el milenio. Pero Pablo, cuando él se enfoca a los siglos, que son 1000 años, sabemos que eso tiene una doble aplicación. Nosotros ya miramos, ya hemos visto cómo es que nosotros hemos entrado hoy al milenio, espiritualmente. Así que Él es el mismo ayer, bajo la paternidad, es el mismo hoy, en el tiempo de Pablo, bajo la gracia, y el mismo por los siglos. Hoy nosotros estamos en el milenio, espiritualmente hablándolo. Entonces Él es el mismo hoy, para nosotros. El mismo que fue allá bajo la paternidad, el mismo que fue allá bajo la gracia, para nosotros Él es el mismo hoy. Hoy. En este milenio espiritual que estamos disfrutando, como milenio, sí, milenio espiritual, el rey ya descendió, el rey, y ya lo conocemos, Él es el hijo de David, manifestado como el león, el rey. Señor. Entonces, hermano, a eso se refería Pablo cuando él dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los siglos son 10 siglos, el milenio, 1000 años. Pero como todo lo natural es representado en lo espiritual, como lo hemos visto en varias ocasiones, el milenio literal, 1000 años, es literal. Pero hoy en lo espiritual ya nosotros estamos entrando al milenio. Hemos entrado al milenio. ¿Cómo sabemos eso? Es escritural. El profeta dice, este séptimo sello es aún la introducción al milenio. Estamos en el séptimo sello. Y dice el profeta, este séptimo sello es aún la introducción al milenio. Es espiritual. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Ahora sí entendemos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambia su forma. Está hablando de dispensaciones. Él solo cambia su forma. Él cambió de Noé a Moisés. Miren dónde quedamos si tomamos la letra literal que Él dice. Él no cambia su palabra, lo acabamos de leer. Él no cambia su palabra. Él solamente cambia de máscara, cambia de forma, pero Él no cambia su palabra. Y ahora dice, Él cambió de Noé a Moisés. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó ahí? Él cambió, dice, de Noé a Moisés. La palabra que bajó bajo Noé no es la misma palabra que bajó bajo Moisés. Entonces sí hubo un cambio de la palabra. Claro que sí. Porque la palabra que cayó en el día de Noé fue una.
sin ley mosaica. Pero la palabra que cayó en el día de Moisés era ley mosaica. Hubo un cambio de la palabra. ¿Se fija que sí cambia? Lo que él no cambia, cuando dice no cambia su palabra, es el programa. Amén, amén, amén. Es el programa que él trazó desde Génesis hasta Apocalipsis. No cambia. Su palabra no cambia. No cambia su palabra. ¿Lo captan? Amén. Él cambió de Noé a Moisés. Y sigue. Él cambió de Moisés a David. De David a José. Así sucesivamente hasta que él entró en la plenitud de la deidad corporal. ¿Cuándo fue eso? Oiga la línea que trae el profeta. Dice, él cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David. Cambió de David a José. Así sucesivamente hasta que él entró en la plenitud. Él venía cambiando a través de todos estos hombres. Dice, hasta que él entró en la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue? En Jesús. En Jesús estaba la plenitud de la deidad corporalmente. Pablo lo dijo, porque en él habita, digo, la plenitud de la deidad corporalmente. O corporalmente la plenitud de la deidad. Pero miren, ¿por qué nosotros no era la plenitud? Era una porción. Pero venía cambiando de Noé a Moisés, de Moisés a David. Venía cambiando en porción. Era el mismo Dios, pero en porción. Dice, hasta que él entró en la plenitud de la deidad corporalmente, en el cuerpo, en carne humana de Jesús. Oiga lo que dice el profeta. Espero que capten eso. ¿Eso qué? Esta declaración que acabamos de hacer, esta explicación que acabamos de hacer. Dice el profeta, espero que capten eso. Él no cambia su palabra, significa que él no cambia el programa. Pero todos estamos viendo aquí que la palabra que cayó en el día de Noé no es la misma palabra que cayó en el día de Moisés. La palabra que cayó en el día de Moisés no es la palabra que cayó en el día de Pablo. Amén, amén. Y después de decir, la palabra que cayó en el día de Pentecostés no funciona para hoy. ¿Ves? Y no cambia su palabra. Hay que entender. Hay que entender por revelación. Aleluya. Dice, sigue siendo el mismo Dios. Amén, amén. Espero que capten eso. Amén. Él lo hizo en los reformadores. Otra línea explicando lo mismo, dice. Él lo hizo en los reformadores. Tomando un velo. Tomando un velo. Lo repito. Hasta que finalmente vino a través de la edad luterana. Oiga, viene cambiando. Hasta que finalmente vino a través de la edad luterana. Justo antes de que venga. Lo voy a repetir. Él lo hizo en los reformadores. Cambiar de máscara. Tomando un velo. Viene cambiando. Hasta que finalmente vino a través de la edad luterana. A través de Lutero. Otra máscara. En Lutero. Por la otra edad. ¿Cuál sería la otra edad? Primero dice, hasta que finalmente vino a través de la edad de Lutero. Por la otra edad, después de Lutero. ¿Cuál sería? Wesley. Otra máscara. Entonces, finalmente resulta en lo completo. ¿Cuál sería aquí lo completo? Mire que ahora él está hablando. Primero nos enseña que él viene cambiando de máscara de Noé a Moisés, de Moisés a David, hasta que llega dice, a la plenitud corporalmente en carne, que era Jesús. Ahora, después de los días de Jesús, él comienza a hablar de Dios cambiando de máscara, pero en las edades de la iglesia. Y él dice, él hizo eso en los reformadores, las edades, tomando un velo, hasta que finalmente vino a través de la edad de Lutero, otro velo. Por la otra edad, era Wesley. Entonces, finalmente resulta en lo completo. ¿Qué era lo completo? Ahora trae la línea de reformadores, cambiando de máscara del Señor, hasta que llega dice a lo completo. ¿Cuándo Dios llegó a lo completo después de los reformadores? William Marion Branham. Él llegó a lo completo.
No se le escape esto, hermano, que son detallitos que si usted se duele un poquito, se le pasa. Hasta que él llegó a lo completo. Eso fue en el profeta. ¿Cómo en el profeta? Sí, porque en el profeta estaba Dios completo, completamente. Sí, Señor, amén. Dios encarnado completamente en un hombre. ¿Por qué completo? Porque él tenía los truenos, la plenitud. Amén, amén, amén. En el profeta. Luego dice, justo antes de que venga un profeta, surge nuevamente. Oiga, justo antes de que venga un profeta, surge de que venga, justo antes de que venga un profeta, surge nuevamente. ¿Qué hace? Es una sombra de la palabra, mostrando lo de acá atrás, lo que había quedado atrás a través de los reformadores, revelando lo que ha sido hecho atrás, lo que ya fue hecho atrás, lo que falta para que la iglesia, no esté sin entendimiento. Oiga, ¿para qué es todo esto? Porque Dios se reveló aquí en este mensaje para que la iglesia, el elegido, la iglesia elegida, no esté sin entendimiento. Para que la iglesia no esté sin entendimiento. Entonces, cuando esto se desvanezca, ¿esto qué? Cuando esto se desvanezca, si ustedes lo leen después, hermano, detenidamente en su casa, lo van a captar mejor, quizás. Pero dice, cuando esto se desvanezca, ¿a qué se refería el profeta? Eran los días del profeta sobre la tierra. Cuando esto llegamos a lo completo. ¿Qué era lo completo? Dios en la carne humana de un profeta, William Marion Branham. Pero luego dice, cuando esto se desvanezca. Cuando esto se desvanezca, como dijo Juan, y toma las palabras de Juan el Bautista, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y él crezca. ¿A quién se refería Juan? Juan se refería a Cristo. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan, pero que él crezca. Y él está tomando las palabras de Juan. Dice, cuando esto se desvanezca, ¿esto qué? El velo de un solo profeta, los días del profeta sobre la tierra. Cuando esto se desvanezca, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, que él sea quitado de la tierra. Y él crezca. Él está con E mayúscula. Se refiere a Cristo, al ángel fuerte. Amén, amén, amén. Y él crezca. Y dice, entonces la plenitud entra en él. Allí eso es un rompecabezas. Si no es con revelación, esto no se puede entender. Dice el profeta, entonces la plenitud entra en él. ¿En quién? Está diciendo de que cuando esto se desvanezca, ¿qué se va a desvanecer? Los días del profeta sobre la tierra. Y luego dice, entonces la plenitud entra en él. Y ese él está con E mayúscula, lo cual se refiere a Cristo. Se refiere a el ángel fuerte. Dice, entonces la plenitud entra en él. ¿Cómo es que la plenitud va a entrar en Cristo? Si él es la plenitud. Entonces al revés. ¿Cómo al revés? Lo que está diciendo es que Cristo entraría en la plenitud de revelación. ¿Entiendes? No es que la plenitud entra en Cristo, porque Cristo es la plenitud, Él es la palabra plena. Entonces lo dejó el Espíritu al revés la declaración, para que sea captado por el Espíritu y no por la letra. Él literalmente dice, entonces la plenitud entra en Él. Él con E mayúscula se refiere al ángel fuerte, Cristo. Pero ¿qué plenitud va a entrar en Él si Él es la plenitud? Entonces lo que está diciendo es que la plenitud, Cristo, entraría en la plenitud revelada a su pueblo. ¿Entienden? Dice, entonces la plenitud entra en él. Lo que significa que él, Cristo, entraría en su plenitud revelada. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué es que estamos viendo esto nosotros? Porque él está cumpliendo lo que ha prometido. Que él entraría en su plenitud revelada. ¿Entienden? Él está plenamente revelado. Plenamente revelado. Sí, Señor, amén. Luego dice, Él es plenamente, aquí mismo lo dice, Él es plenamente manifestado. ¿Ves? ¿De qué eso se refiere?
Cuando dice, entonces la plenitud entra en él. No es que la plenitud literalmente entra en él, porque él es la plenitud, sino que él entra plenamente revelado al pueblo. ¿Cuándo? Cuando esto se desvanezca, dijo William Branham. Cuando sus días se terminen sobre la tierra, entonces él entra en plenitud para revelarse al pueblo. Y aquí lo dice literalmente, y dice, él es plenamente manifestado por medio, y ahora se retrocede atrás y dice, ya lo dejé escondido, ya soltó lo que soltó, él es plenamente manifestado, cuando el profeta ya no está sobre la tierra. Luego dice, por medio de Lutero, Wesley, y la edad pentecostal, y así sucesivamente, él es plenamente manifestado. O sea, vino en porciones, los reformadores, hasta que él entró en su plenitud para ser manifestado. Él plenamente manifestado por medio de, después dice, por medio de Lutero, claro, así empezó, cambiando de máscara, Wesley, la edad pentecostal, y así sucesivamente, él es plenamente manifestado. ¿Ven ustedes? Desciende solo la manifestación. ¿Cómo? Desciende solo la manifestación. Dios desplegándose. Ahora fíjense, cumplido en sus promesas para este día. Amén. ¿Qué cosa es? Dice, es Dios desplegándose. Qué precioso. Es Dios desplegándose. Él cumpliendo sus promesas para este día. Él cumpliendo sus promesas para este día. Ahora, Moisés era la palabra en aquel día, porque la palabra fue dada a él para aquel día. Moisés. José era la palabra en sus días, representando a Cristo exactamente. ¿Ven? Cada uno de ellos fue la palabra. Y cuando Jesús vino, él fue la palabra en su plenitud, porque el plan completo de redención estaba en él. Captemos bien eso, hermano, que es bien importante. Dice, cuando Jesús vino, Jesús, un hombre de carne humana, él fue la palabra en su plenitud. ¿Por qué él fue la palabra en su plenitud? Porque el plan completo de redención estaba en él. O sea, Jesús no era el plan completo de redención, pero el plan completo de redención estaba en él. Jesús no era Dios, la carne no era Dios, pero todo Dios estaba en él. Jesús no era el programa, pero todo el programa estaba en él, la palabra. Cuando Jesús vino, él fue la palabra en su plenitud, porque el plan completo de redención estaba en él. Él no era, pero estaba en él, con E mayúsculo. Dice, el plan completo de redención no estaba en Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. Ellos solo eran parte de la palabra apuntando a él, a Jesús. Ahora fíjense, mantengan eso, ese pensamiento. Aquí viene, como digo yo, dice, el plan completo no estaba en ellos. Ellos estaban apuntando a él. A él. Porque el plan completo estuvo toda la deidad en él, Jesús, en la carne. Por lo tanto, después de él, la plenitud. Nosotros no podemos apuntar a algo más. Se apunta atrás hacia él, la palabra. ¿Quién estaba en William Branham? Dice que no podemos apuntar a algo más. Después que la plenitud vino en carne humana por primera vez, ¿cuándo vino por primera vez? En Jesús. Ya no se puede apuntar a algo más. Alguien puede decir, vea, pues no al profeta, es que nunca apuntamos al profeta. No. Todo lo que estaba en Jesús, todo estaba en William Marion Branham. No era otra cosa, no es apuntar a algo más, es apuntar a lo mismo, pero en otra máscara. Sí, Señor, amén, amén, amén. Por lo tanto, después de él, la plenitud, nosotros no podemos apuntar a algo más. ¿Qué es la plenitud? La palabra completa. Estaba en Jesús. La misma palabra completa estuvo en William Marion Branham. Se apunta atrás hacia él.
la palabra. Esta es la revelación plena. Nada puede ser añadido o quitado a ella. Ahora entendemos lo que significa eso. Nada puede ser añadido o quitado de ella. Allí está la redención completa. Todo eso era una sombra de Él que vendría. Pero cuando Él vino, Él fue lo perfecto. ¿Quién vino? Él. ¿Quién es Él? La palabra. Ni siquiera está hablando de Jesús, está hablando de la palabra. Lo que estaba en Jesús. Él fue lo perfecto. Y hoy en día, cuando la palabra es manifestada en vasos humanos, velos en plural. Y hoy en día, cuando la palabra es manifestada en vasos humanos, velos, es absolutamente la palabra cumplida en ese día, lo cual regresa a Dios, siendo bautizado en Él, con E mayúscula. ¿Quién es Él? La palabra, siendo bautizado en la palabra. Me apunta a un bautismo de la palabra. ¿Qué es el bautismo de la palabra? Los misterios revelados. Señor, amén, amén, Es un bautismo de misterios de la palabra, lo cual regresa a Dios siendo bautizado en Él. En Él. ¿En quién es Él? La palabra. De acuerdo a 1 Corintios 12, nosotros llegamos a estar identificados con Él. Amén. Amén. Somos siendo bautizados en Él. ¿Quién es Él? La palabra. Es un bautismo de palabra. ¿Entienden? No es un bautismo en agua, es un bautismo de la palabra en nosotros. Entonces, ahora sí entendemos mejor lo que significa. Él no cambia su palabra. Porque la gente no sale por todos lados diciendo, pero es que Él no cambia su palabra. Sí, claro que Él no cambia su palabra. Pero entienden lo que está diciendo. Él lo explicó y por eso mandó un profeta para explicarlo y develarse Él. Sí, Señor, Él se develó a través de su profeta. Y hoy está velado en su cuerpo, la esposa. Él no cambia su palabra, significa que Él no cambia el programa que Él ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Eso significa no cambia su palabra. Pero Él sí cambia de máscara. Él sí cambia de dispensación. Y en cada dispensación trae una palabra sin nada. Cambia de palabra. Cambia. Amén, hermano. Si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta después, me la pueden hacer y podemos ver con la ayuda del Espíritu. Si alguien pues no queda claro completamente, lo podemos ver después con calma, con el propósito de que el Señor nos aclare cada inquietud. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Te alabamos, Padre, te exaltamos, Señor. Bendecimos su nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta gran revelación del develamiento de Dios mismo, Señor, y siendo velado, siendo develado y siendo velado nuevamente en pieles humanas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas las grandes aclaraciones. Gracias, Señor amado, por todo el misterio aclarado. Gracias, Señor amado, porque usted ha cumplido su palabra. Usted dijo que sería en los días de la voz del séptimo ángel, no en los días del ministerio del séptimo ángel, sino en los días de la voz del séptimo ángel, en que todos los misterios serían clarificados. Los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el profeta dijo, cuando Él terminara de tocar la trompeta, los misterios de Dios serían consumados, Señor. Oh Padre, no tenemos más misterio para esconder, Señor, del elegido, Padre. Todo misterio está siendo clarificado. Todo misterio está siendo completamente abierto a la simiente predestinada. Y su profeta dijo, Señor, que era con el propósito de que su iglesia tuviera entendimiento, Señor, Dios de la gloria. Era con el propósito de que su pueblo elegido tuviera entendimiento, Señor, de lo que son estas cosas, Padre Celestial. En esta preciosa noche, Señor, es un privilegio muy grande, Padre, en que en un pequeño rebaño, Señor amado, oh Padre tan sencillo y humilde, Señor, el Dios de la gloria, le ha placido vaciarse, le ha placido develarse completamente, Padre, y decirnos que Él está velado en pieles humanas ahora, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta gran seguridad, Señor.
Gracias por esta fe de rapto que está siendo impartida, Padre. Gracias, Señor, porque usted dijo que estas obras serían hechas por nosotros, los creyentes. Que de cierto, Dios, que cree las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores, dijiste, Señor, porque yo voy al Padre, las obras mayores, Señor, impartiendo vida eterna, impartiendo vida, Señor amado, aquella semilla que puede ser germinada, Padre. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor. Te damos gracias por su palabra. Gracias por abrirnos el misterio completo. Gracias por la perfección, Señor. ¿Qué es la perfección, Señor? Es la palabra completa, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Toda la gloria y toda la honra son suyas, Padre. En el glorioso nombre del Señor Branham. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano Giovanni con nosotros. Dios bendiga su palabra, hermano. Amén. Un aplauso a la palabra. Hermanos, si hayan recibido esta revelación. Amén. Cantemos de canto para ser despedidos. Este avivamiento no lo apagará. Amén. Amén. Este avivamiento no lo apagará, no lo apagará, no lo apagará. Señor guardado permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y la lucha de la prueba no lo pueden apagar. Manda fuego, santifícalo, Señor. Manda fuego, santifícalo, Señor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el poder vivir, para mí el poder vivir, para mí el poder vivir, para mí el vivir en Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el poder vivir, para mí el poder vivir, para mí el poder vivir, para mí el vivir en Cristo. Amén. Gloria a Dios.